¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda la historia que nunca nos contaron? Desde los mares embravecidos donde navegar era impensable, hasta las montañas del Himalaya donde el misterio del Everest sigue congelado en el tiempo. Desde el fuego que devoró Roma mientras Nerón observaba, hasta las profecías que Nostradamus dejó escritas como advertencias del futuro. Hay momentos en la historia que parecen imposibles, eventos tan llenos de misterio, tragedia y destino que se niegan a morir con el paso de los siglos. Hoy te invito a un viaje a través del tiempo para descubrir los enigmas más oscuros, los héroes olvidados, las civilizaciones perdidas y los secretos que aún desafían toda explicación. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo historia, es un recorrido por las sombras del pasado donde cada verdad tiene su lado oculto. Bienvenido a los misterios de la historia. Seguro que has oído historias de barcos fantasma, esas naves espectrales que navegan sin rumbo ni tripulación, pero ¿y si te dijera que los barcos más peligrosos de la historia no eran fantasmas, sino naves muy reales con historias que dan mucho más miedo? Hoy vamos a explorar la leyenda de un corsario que se disfrazaba de barco amigo para sembrar el caos y la historia del buque que protagonizó la peor tragedia marítima de la historia, un desastre que deja en nada al del Titanic. Quédate, porque estás a punto de descubrir los secretos que los convirtieron en los barcos más peligrosos del mundo. El océano es un baúl lleno de historias de aventuras y descubrimientos, pues sí, pero también de peligros que apenas podemos imaginar. Cuando piensas en un barco peligroso, seguro que te viene a la cabeza un acorazado gigante o un submarino nuclear, pero el verdadero peligro no siempre se mide en el tamaño de los cañones. A veces, el peligro está en la mente astuta de su capitán, otras en la magnitud de una tragedia humana que el mundo prefirió olvidar, y en ocasiones en el daño silencioso e irreparable que una nave puede causar a los mismos océanos que navega. Hoy no vamos a hacer una lista de los barcos más grandes o los más armados. Vamos a sumergirnos en las crónicas de tres naves que a su manera se ganaron un lugar oscuro en la historia. Su legado no está hecho de acero, sino de misterio, ingenio y una tragedia inmensa. Nuestra primera historia nos transporta a los inicios de la Primera Guerra Mundial, muy lejos de las trincheras de Europa, al Océano Índico. Aquí una amenaza solitaria tenía en jaque a las rutas comerciales del Imperio Británico. No era una flota entera, sino un único crucero ligero alemán, el SMS Emden. A simple vista no parecía gran cosa, de hecho por sus líneas elegantes lo llamaban el Cisne del Este, pero con el capitán Karl von Müller al mando, ese cisne se convirtió en un lobo con piel de cordero. La genialidad del Emden no estaba en sus cañones, sino en su capacidad para el engaño. Von Müller era un maestro de la guerra psicológica. ¿Y su truco más audaz? Construir una cuarta chimenea, una estructura completamente falsa, hecha de lona y madera. Este simple añadido hacía que, a lo lejos, el Emden se pareciera muchísimo a los cruceros británicos. Los barcos, mercantes enemigos creyendo ver a un aliado, se relajaban y seguían su ruta, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que habían caído en la trampa. En solo 3 meses, el Emden capturó o hundió más de 20 barcos, paralizando el comercio y sembrando el pánico. Pero lo que convirtió a von Müller y su nave en una leyenda fue su código de honor. Antes de hundir un barco, siempre dejaba que la tripulación evacuara, recogía a los náufragos y se aseguraba de que recibieran un trato justo. Era un depredador letal, pero con modales de caballero. Una extraña paradoja que le ganó el respeto hasta de sus enemigos. Su final llegó en noviembre de 1914 en las Islas Cocos. El Emden fue interceptado por un enemigo muy superior, el HMAS Sydney australiano. Era más rápido, más grande y sus cañones tenían mayor alcance. La batalla fue una paliza. Von Müller, superado, encalló a propósito los restos humeantes de su barco en un arrecife para salvar a los tripulantes que quedaban. El Cisne del Este había caído, pero su leyenda como el corsario más astuto y honorable de la Gran Guerra no había hecho más que empezar. Pero el peligro no siempre nace de la astucia de un capitán. A veces el mayor peligro es simplemente ser un pasajero en el barco equivocado y en el peor momento de la historia. El nombre Titanic es sinónimo de desastre en el mar. Más de 1500 vidas perdidas en el Atlántico, una historia que todos conocemos. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el peor desastre marítimo de la historia tuvo un número de víctimas que podría multiplicar por 6 las del famoso transatlántico y aún así casi nadie habla de ello? Te presento al MV Wilhelm Gustloff, construido en 1937. No era un barco de guerra. Fue un lujoso crucero de la organización nazi Fuerza por la Alegría, diseñado para dar vacaciones a los trabajadores alemanes. Pero con la Segunda Guerra Mundial, su propósito cambió radicalmente. Primero fue buque hospital y luego un cuartel flotante. A principios de 1945, con el Ejército Rojo avanzando sin piedad por el este, Alemania lanzó la Operación Aníbal, una evacuación masiva desde Prusia Oriental. El Wilhelm Gustloff, diseñado para unas 1.900 personas,
se convirtió en una de las últimas arcas de Noé. En su último viaje, el 30 de enero de 1945, se calcula que más de 10.000 personas se amontonaban en sus cubiertas. La mayoría eran refugiados, mujeres, ancianos y miles de niños que huían del horror de la guerra. Esa noche, en las aguas congeladas del Báltico, el submarino soviético S-13 lo avistó. El Gustloff no iba señalizado como barco hospital y transportaba personal militar, así que para el capitán soviético era un objetivo válido. 3 torpedos impactaron en el casco. El pánico fue total e instantáneo. En plena oscuridad y con temperaturas bajo cero, el barco se hundió en menos de una hora. No había botes salvavidas suficientes y muchos estaban congelados. El resultado fue una masacre. Se estima que entre 9.000 y 9.400 personas murieron, la gran mayoría civiles. Es la mayor pérdida de vidas en un único hundimiento en la historia. ¿Y por qué apenas se conoce? El régimen nazi, a punto de colapsar, ocultó la magnitud de la catástrofe para no hundir más la moral. Y después de la guerra, el mundo no estaba listo para sentir pena por una tragedia de víctimas alemanas. Así, el Wilhelm Gustloff se convirtió en una tumba de hielo, un barco peligroso no por su poder, sino por el peso de la tragedia humana que llevaba a bordo y el silencio que la cubrió durante décadas. Si estas historias te están fascinando y te hacen ver el mar con otros ojos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Tu apoyo nos permite seguir sacando a la luz estos misterios que la historia intentó ocultar. Hemos visto el peligro de la guerra y la tragedia, pero en nuestro tiempo ha surgido un nuevo tipo de barco peligroso, uno que no lanza torpedos ni lleva refugiados, pero que amenaza el equilibrio de nuestros océanos. Su nombre es, o era, el Damansai Hao. Esta bestia no es un crucero. Es el barco factoría de pesca más grande del mundo, un monstruo de más de 49.000 toneladas que nació de la reconversión de un superpetrolero. Su capacidad es demencial, puede procesar hasta 547.000 toneladas de pescado al año. Una sola nave puede pescar más que flotas enteras de algunos países, pero el Damansai Hao era además un fantasma de los mares modernos. Durante años operó en un limbo legal, cambiando de nombre y de bandera constantemente para esquivar las leyes. Navegó con bandera de Mongolia, Perú o Belice, una táctica típica de la pesca ilegal. Se le ha acusado de todo, de recibir pescado de otros barcos en alta mar sin declarar y de arrasar zonas protegidas. El peligro de este barco no es para otras naves, sino para la vida en el mar. Un solo buque así tiene el poder de vaciar ecosistemas enteros, de llevar poblaciones de peces al colapso y de destrozar la cadena alimentaria del océano. Su historia es un laberinto de empresas fantasma y batallas legales. Es la cara más oscura de la industria globalizada, una amenaza silenciosa que a su paso no deja agua, sino un desierto ecológico. Aunque parece que sus operaciones han sido frenadas, su leyenda nos recuerda cómo un solo barco puede convertirse en un depredador para el planeta entero, de la astucia en la guerra a la tragedia humana y la destrucción silenciosa de nuestros océanos. El peligro en el mar tiene muchas caras, pero a veces el verdadero peligro no es el barco, sino el propio mar. Hay un lugar en la Tierra donde los océanos Pacífico, Atlántico y Antártico chocan con una furia que parece de otro mundo. Un tramo de 800 kilómetros que separa Sudamérica de la Antártida. Se le conoce como el pasaje de Drake. Los marineros tienen un dicho: por debajo de los 40 grados no hay ley, por debajo de los 50 no hay Dios. Pues bien, el pasaje de Drake está todavía más allá. Aquí no hay tierra que frene los vientos que soplan con la fuerza de un huracán y levantan olas monstruosas de más de 12 metros como un edificio de 4 pisos. Las corrientes son brutales e impredecibles. Es un auténtico cementerio de barcos donde miles de naves y marineros han desaparecido a lo largo de los siglos. Cruzar el pasaje de Drake es la prueba definitiva para cualquier barco. Es el recordatorio de que, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Es el escenario más peligroso del mundo, un lugar donde el mar es el único y verdadero enemigo. El astuto SMS Emden, la tumba helada del Wilhelm Gustloff, el depredador ecológico Damansai Hao y el indomable pasaje de Drake. Cada historia nos muestra una cara distinta del peligro. Nos recuerdan que los barcos son mucho más que un medio de transporte. Son escenarios flotantes donde se escriben las historias más extremas de la humanidad, de ingenio, de sacrificio, de codicia y de supervivencia. El océano guarda muy bien sus secretos. Estas naves, ya sea por sus hazañas, su destino o su impacto, se han convertido en leyendas que nos advierten de algo muy importante. Incluso hoy, en un mundo conectado por satélites, los mares siguen siendo un reino de misterio y poder incontrolable. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas historias te ha impactado más? ¿O conoces algún otro barco cuya historia merezca ser contada? Déjamelo saber en los comentarios, que me encanta leeros. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima crónica. En las profundidades de la selva mesoamericana, donde las raíces de los árboles se tragan pirámides olvidadas, yace un mundo que creíamos conocer. Pensamos en los mayas y nos vienen a la mente ciudades majestuosas como Tikal o Chichén Itzá. Pero ¿y si sus mayores secretos no estuvieran a la vista?
en la cima de sus templos, sino bajo tierra, en cámaras selladas a propósito para que nadie las encontrara jamás. Durante siglos las historias de tesoros mayas perdidos eran solo eso, leyendas. Pero hace muy poco, la tecnología les ha dado a los arqueólogos una especie de superpoder, la capacidad de escuchar los susurros de la tierra. Siguiendo estos ecos, un equipo de investigadores acaba de confirmar el hallazgo de una tumba real que ha estado sellada por más de 1600 años, y lo que encontraron dentro no es solo un tesoro de jade y cerámica, es una pieza que podría reescribir la historia y que nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros secretos enterraron a propósito, lejos de nuestra vista? La civilización maya nunca desapareció del todo, a pesar de lo que se suele decir. Su legado sigue vivo en sus descendientes, en sus idiomas y en su visión del mundo. El problema es que su historia de piedra fue devorada lentamente por la selva. Durante décadas los arqueólogos lucharon contra ella, machete en mano, en un trabajo heroico pero increíblemente lento, limitado por lo que el ojo podía ver. Hasta que llegó la tecnología LIDAR. ¿Cómo funciona? Imagina disparar miles de millones de pulsos de láser desde un avión. Estos láseres atraviesan las hojas de los árboles y crean un mapa digital del suelo como si le quitaras la selva de encima con un clic. Lo que apareció debajo nos dejó con la boca abierta. No solo pirámides, sino redes de carreteras de kilómetros, sistemas de cultivo de una complejidad que no imaginábamos y miles de estructuras desconocidas. Esto probó que la población maya era mucho más grande y sofisticada de lo que pensábamos, pero esta tecnología no solo dibuja mapas, también señala anomalías, lugares donde la Tierra fue alterada de forma extraña. Y fue una de esas anomalías en el sitio de Caracol, en Belice, la que guió a un equipo a uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años. Los arqueólogos Diane y Arlen Chase son leyendas en el mundo de los estudios mayas. Llevan décadas en Caracol, una de las grandes metrópolis de la antigüedad, y hace poco confirmaron la existencia de una tumba que había logrado lo imposible, permanecer intacta durante 1600 años a salvo de saqueadores y del propio tiempo. Imaginen la escena. Al retirar la última piedra, lo primero que vieron fue un color rojo intenso que lo cubría todo. Las paredes estaban recubiertas con cinabrio, un mineral tóxico pero con un enorme poder simbólico asociado a la sangre y al renacimiento. En el centro descansaban los restos de un gobernante o un miembro de la élite. A su alrededor la ofrenda era espectacular, vasijas de cerámica exquisitas, huesos de animales y, lo más importante, artefactos de jade. Para los mayas el jade era más valioso que el oro. Simbolizaba la eternidad, el agua y el aliento del alma. Encontrar jade en una tumba era la máxima señal de poder. Y allí en el centro había una máscara de jade, diseñada para transformar al gobernante muerto en un dios. Pero el mayor misterio no estaba en los objetos, sino en lo que sugerían. El estilo de algunas vasijas indicaba una conexión directa y muy temprana con la lejana y todopoderosa metrópolis de Teotihuacán, en el centro de México. Este podría ser el eslabón perdido, la prueba de que las grandes potencias no solo comerciaban, sino que quizás ponían y quitaban reyes en reinos lejanos. Un hallazgo como el de Caracol es un tesoro de datos que los científicos pueden analizar. Pero en la tierra maya, cada tesoro físico viene con un guardián espiritual. Mientras los arqueólogos excavan con GPS y tecnología de punta, los trabajadores locales, muchos de ellos mayas, saben que en la selva hay otros protectores. Hablan de los aluxes. La tradición pasada de padres a hijos dice que son pequeños seres hechos de barro y sangre por un chamán. Su único propósito es proteger las tierras, las cuevas y sobre todo las ruinas. Se dice que son invisibles, pero que a veces se manifiestan como remolinos de viento o luces extrañas. Si entras en su territorio con malas intenciones, los aluxes se vuelven traviesos y hasta peligrosos. Te pierden en la selva, provocan accidentes o desatan enfermedades. Para calmarlos hay que pedirles permiso y dejarles ofrendas. Y estas leyendas no son solo cuentos, reflejan una verdad muy profunda de la visión maya. La historia y la naturaleza no son algo que se pueda explotar, sino seres vivos con los que hay que negociar. Un tesoro no es solo la riqueza, sino el acceso a un conocimiento que debe ser merecido. Tumbas selladas como la de Caracol y leyendas como la de los aluxes alimentan la pregunta del millón en la arqueología. ¿Y si existe un tesoro aún más grande, escondido también, que ni el LIDAR puede encontrarlo? Algunos relatos hablan de bóvedas subterráneas, no simples tumbas, sino cámaras llenas de artefactos tan sagrados que una dinastía entera decidió borrarlos del mapa para protegerlos. La teoría es que ante una gran amenaza y una guerra, una sequía, una crisis, los gobernantes de algún reino perdido tomaron una decisión radical, sellaron su tesoro, derrumbaron el templo que servía de entrada y borraron el camino de todos los registros. Lo que se imagina en esas bóvedas es casi de película. No solo jade, sino códices que sobrevivieron a la quema de los españoles, historias de dioses que no conocemos y quién sabe, quizás hasta oro trabajado que dejaría en ridículo la fama de los aztecas. Hoy por hoy, esta bóveda es pura especulación, el santo grial de los exploradores. No hay pruebas, pero cada vez que el LIDAR revela una estructura extraña o un pasadizo bloqueado, la pregunta vuelve a flotar en el aire.
¿Será este el lugar? Misterios como este nos demuestran que la historia no es un libro cerrado, es un territorio que todavía estamos explorando y cada leyenda podría ser una pista. Si te apasiona la arqueología y los enigmas que nos rodean, suscríbete y activa las notificaciones porque nuestra próxima expedición a lo desconocido está a punto de empezar. Al final, este misterio nos enseña que quizás hemos estado buscando el tesoro equivocado. La obsesión con el oro es cosa de los conquistadores, no de los mayas. El hallazgo de Caracol lo demuestra. El verdadero valor estaba en el jade, el cinabrio y los objetos que conectaban a los reyes con los dioses. El verdadero tesoro que nos legaron no es material, es conocimiento. Es entender su increíble capacidad de adaptación, su escritura compleja y su profunda conexión con el universo. El mayor descubrimiento no sería una cámara llena de oro, sino un solo códice intacto que nos cuente una nueva parte de la historia. La verdadera riqueza no está en los objetos, sino en lo que significan. Cada artefacto es una palabra, cada tumba una frase. Y apenas estamos empezando a reconstruir la inmensa biblioteca de piedra y selva que los mayas nos dejaron. El descubrimiento de Caracol ha abierto una nueva ventana al pasado, pero también ha generado más preguntas. ¿Quién era exactamente el hombre de la tumba roja? ¿Y cuál era su relación con la lejana Teotihuacán? Y las preguntas más grandes siguen ahí. ¿Cuántas tumbas como esta siguen selladas bajo nuestros pies? ¿Son los aluxes solo una leyenda o una metáfora que nos advierte que hay lugares que es mejor no perturbar? Quizás el último gran tesoro maya no sea algo que podamos tocar. Quizás sea la siguiente pregunta, el próximo misterio que nos obligue a mirar de nuevo a la selva, no para tomar algo de ella, sino para intentar entender y para escuchar, porque en la tierra maya la historia todavía tiene mucho que decir. Imagina esto, mapas antiguos que dibujan un imperio llamado Tartaria, ocupando casi toda Asia, edificios espectaculares, repartidos por el mundo, con una arquitectura que parece imposible para su época. Y de repente, ¡pum!, desaparece de la historia. Pero ¿y si la clave de este enigma no estuviera en un oscuro foro de Internet, sino en los ojos del viajero más famoso de todos los tiempos? Hoy viajamos con Marco Polo para resolver el misterio. ¿Tartaria fue un mito o una realidad histórica? Si has navegado por ciertos rincones de Internet, seguro que te suena el nombre Tartaria. La historia que se cuenta es increíblemente seductora. La teoría habla de una civilización global y superavanzada que, durante siglos, dominó el mundo con su arquitectura grandiosa y tecnologías olvidadas como la energía libre atmosférica. Los defensores de esta idea señalan edificios neoclásicos por todo el mundo y preguntan, ¿cómo pudieron culturas preindustriales construir estructuras tan similares y complejas? En su respuesta, no lo hicieron ellos, fue Tartaria. Su prueba principal son mapas antiguos de los siglos XVI al XIX, que muestran una vasta región de Asia etiquetada como Tartaria. Para ellos, esta es la prueba irrefutable de un imperio borrado de la historia. Luego viene el cataclismo, una supuesta inundación de lodo global que enterró sus ciudades, seguida de un gran reseteo por parte de una élite secreta para borrar a Tartaria de la memoria colectiva. Esta historia engancha porque apela a esa sensación de que la historia oficial tiene agujeros. La idea de una civilización perdida y avanzada es un relato tan antiguo como el de la Atlántida. ¿Pero qué? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Para separar el mito de la realidad, viajaremos al pasado con alguien que realmente estuvo allí, Marco Polo. En 1271, un joven veneciano de 17 años llamado Marco Polo emprendió un viaje épico con su padre y su tío. Su destino, la corte del hombre más poderoso de Oriente, Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Durante 24 años, Marco Polo no fue un turista, sino un consejero del Gran Khan. Recorrió el vasto imperio mongol, observando y documentando todo con una curiosidad insaciable. Su libro, Los viajes de Marco Polo, revolucionó la visión que Europa tenía de Oriente, y aquí es donde la realidad histórica choca con la teoría. En los relatos de Polo, el término tártaros era simplemente como los europeos llamaban a los pueblos mongoles y túrquicos que gobernaban esa vasta región. Tartaria, por lo tanto, no era un imperio secreto, sino el nombre que los europeos le daban al territorio del imperio mongol. Polo describe con asombro las maravillas de este imperio, ciudades vibrantes, un eficiente sistema de correos y el poder de la corte de Kublai Khan. Habla de mongoles, persas y chinos, pero en ninguna parte de sus detalladas crónicas menciona una civilización global llamada Tartaria. Ni gigantes, ni torres de energía, ni tecnología futurista. Describe un mundo que, aunque increíble para los europeos de la época, la historia ha confirmado en gran medida. Entonces, si Marco Polo nos habla del imperio mongol, ¿de dónde salen los mapas que dicen Tartaria? Analicemos las dos grandes pruebas de la teoría, los mapas y la arquitectura. Primero, los mapas. Es cierto que existen mapas antiguos que muestran una gran Tartaria,
Pero esto no evidencia una conspiración, sino la ignorancia geográfica de los cartógrafos europeos sobre esa región. Tartaria era su "aquí hay dragones" para Asia Central. A medida que el conocimiento geográfico avanzó, especialmente con la expansión rusa, el término simplemente fue reemplazado por nombres más precisos como Siberia o Mongolia. No fue un borrado, fue una actualización. Pasemos a la arquitectura. La teoría afirma que edificios opulentos de estilo neoclásico son reliquias tártaras imposibles de construir con la tecnología de su tiempo. Sin embargo, esto ignora la historia de la arquitectura. Esos edificios no son de un misterioso estilo tártaro, sino de estilos bien conocidos como el neoclasicismo o el Beaux-Arts, populares en Occidente en los siglos XVIII y XIX. Las élites construían estos palacios como símbolos de poder, a menudo antes de que la ciudad moderna creciera a su alrededor. Las puertas gigantes no eran para gigantes, sino una elección de diseño para impresionar y dar una sensación de grandeza. Finalmente, la inundación de lodo. Esas ventanas a ras de suelo no prueban un cataclismo, son el resultado de un proceso común en ciudades antiguas. El nivel de la calle sube gradualmente con cada nueva capa de pavimento y construcción. Cada supuesta prueba tiene una explicación histórica perfectamente lógica. Entonces, ¿Tartaria fue real o un mito? Curiosamente, un poco de las dos. Tartaria fue real como un término geográfico. En los mapas europeos, su nombre para las vastas tierras del imperio mongol que Marco Polo exploró. Pero la gran Tartaria de Internet, ese imperio global con tecnología avanzada y un gran reseteo, es un mito moderno, un mito nacido de la mala interpretación de mapas y arquitectura, alimentado por el deseo de una historia más misteriosa. El relato de Marco Polo no revela una conspiración, sino que nos ancla en la historia real. Su viaje demuestra que no necesitamos inventar civilizaciones perdidas para maravillarnos. La verdadera historia del Imperio Mongol ya es una aventura increíble por sí misma. La historia real es siempre más compleja y fascinante que la conspiración. Nos exige ser críticos, verificar fuentes y, como Marco Polo, explorar lo desconocido con la mente abierta, no para confirmar creencias, sino para descubrir la verdad. Pero esta es solo nuestra investigación. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que hay algo más en el misterio de Tartaria? ¿O te convence la explicación histórica? Déjanos tu opinión en los comentarios, que nos morimos de ganas por leerte. Y si te fascinan los misterios de la historia y separar los hechos de la ficción, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestro próximo viaje al pasado. Gracias por acompañarnos. Hay historias que suenan tan locas que tienen que ser falsas o no. Son esos susurros en la oscuridad, esas leyendas que te cuentan junto a una fogata para ponerte la piel de gallina. Pero ¿y si el monstruo debajo de la cama fuera real? ¿Y si esa llamada de terror no fuera solo un cuento? Bienvenidos a las sombras del pasado. Hoy vamos a demostrar que algunos de los mitos urbanos más escalofriantes son completamente ciertos. Todos conocemos esos cuentos que nos roban el sueño, leyendas urbanas diseñadas para advertirnos sobre los peligros del día a día. Casi todas son solo eso, cuentos. Hoy, sin embargo, vamos a explorar 5 sombras del pasado. 5 mitos que te helarán la sangre cuando descubras su base terriblemente real. Vamos a jalar el hilo que separa la ficción del hecho y te aseguro que no volverás a ver estas historias de la misma manera. Empecemos con el número 5. Número 5. Los cuerpos en los muros. Seguro te suena esta historia. Una casa antigua con secretos, unos albañiles derriban una pared y ¡pum! Encuentran restos humanos sellados dentro. Es un clásico del cine de terror, una imagen tan macabra que parece sacada de una novela gótica. La idea de que alguien pueda ser enterrado vivo o su cadáver escondido en el corazón de una casa es demasiado siniestra, ¿verdad? Pues aunque suene a cuento, la realidad tiene su propia versión. Si bien no es una práctica común hoy en día, existen casos documentados de esta naturaleza. En algunas culturas antiguas se teoriza sobre la existencia de un ritual llamado sacrificio de fundación. La creencia era que enterrar a una persona en los cimientos de una construcción, como un puente o un castillo, aseguraba su fortaleza. Aunque la evidencia arqueológica es limitada, algunos hallazgos en estructuras antiguas de Europa y Asia parecen respaldar esta brutal tradición. Pero no es solo cosa del pasado remoto. Incluso en tiempos modernos, los muros se han usado para ocultar crímenes. De vez en cuando aparecen noticias sobre hallazgos de cuerpos emparedados. Por ejemplo, no hace mucho en México, se encontró el cadáver de Alma Elena Sánchez, una mujer desaparecida dentro de un muro de cemento en una obra en construcción. Descubrimientos como este demuestran que a veces las paredes realmente esconden secretos oscuros. El mito del cuerpo en la pared no es solo una leyenda, es un método de ocultación tan real como espeluznante. Número 4. La maldición de Ochate. En España hay un pueblo con fama de estar maldito, un lugar donde la desgracia parece haber echado raíces. Se llama Ochate y está en Burgos. La leyenda cuenta que el pueblo fue borrado del mapa por plagas misteriosas y selectivas acompañadas de luces extrañas y fenómenos paranormales. Se le describe como un portal a lo desconocido, donde las voces de los muertos susurran entre las ruinas.
Ya en el siglo XII se le conocía como Diablos de Ochate, un nombre que parecía un mal presagio. Suena a película de terror, ¿no? Un pueblo entero castigado por una fuerza sobrenatural. Bueno, aquí es donde la leyenda y la historia se entrelazan. Ochate es real y su historia es una cadena de tragedias. La leyenda se nutre de que durante el siglo XIX, mientras los pueblos vecinos crecían, Ochate fue golpeado por 3 epidemias seguidas: viruela en 1860, tifus en 1864 y cólera en 1870. Lo que alimenta el mito es la afirmación de que estas enfermedades se detuvieron en los límites del pueblo, aniquilando a su población sin tocar las aldeas de al lado. Este es el corazón de la leyenda, aunque los historiadores no han podido confirmar que las plagas fueran tan selectivas. Apuntan más bien a la decadencia económica del pueblo después de que una nueva ruta comercial lo dejara aislado, empeorando sus condiciones sanitarias. Sin embargo, para los locales y los investigadores de lo paranormal, la explicación es otra. El abandono total del pueblo tras la Guerra Civil Española consolidó su aura fantasmal. Testimonios de luces extrañas y psicofonías grabadas en sus ruinas, popularizadas por la revista Mundo Desconocido en 1981, cimentaron su estatus como el pueblo maldito de España. Así, la maldición de Ochate pasó de ser un cuento a un fenómeno donde la historia trágica y lo paranormal van de la mano. Número 3. La llamada viene de dentro de la casa. Es sin duda, una de las leyendas urbanas más famosas. Una niñera cuida a unos niños. Suena el teléfono, una voz siniestra pregunta: ¿has ido a ver a los niños? La niñera, aterrada, llama a la policía. Unos minutos después, la policía la llama de vuelta con un mensaje que hiela la sangre. La llamada viene de un teléfono en la misma casa. ¡Sal de ahí, ahora mismo! Parece un cliché del cine de suspense, pero esta leyenda tiene un eco espeluznante en un crimen real: el asesinato de Janet Christman en 1950. Janet era una niñera de 13 años que trabajaba en casa de la familia Romack en Columbia, Missouri. Esa noche, mientras cuidaba al hijo pequeño de la familia, Janet logró hacer una llamada desesperada a la policía. El operador solo escuchó gritos de terror al otro lado de la línea antes de que se cortara. Cuando la policía llegó, encontró a Janet sin vida. La habían atacado y asesinado. Las pruebas sugerían que el asesino entró por una ventana y la atacó mientras ella intentaba pedir ayuda por teléfono que estaba descolgado a su lado. Aunque no hay pruebas de que este caso sea el origen directo de la leyenda, la conexión es innegable y aterradora. No había un acosador llamando desde lejos, el peligro ya estaba dentro con ella. Este trágico suceso se convirtió en un recordatorio de que a veces el monstruo no está afuera intentando entrar, sino que ya está adentro. Historias como estas demuestran que el velo entre la realidad y el mito es increíblemente delgado. Si estos misterios te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete al canal. Todavía nos quedan los 2 mitos más impactantes y créeme, no querrás perdértelos. Ahora sigamos nuestro descenso hacia las sombras del pasado. Número 2. Cropsey, el hombre del saco de Staten Island. En los campamentos de Staten Island, Nueva York, los niños crecían con la historia de Cropsey. La leyenda hablaba de un paciente fugado de un psiquiátrico, una figura con un gancho por mano que vivía en los túneles abandonados de la antigua escuela estatal de Willowbrook. Se decía que salía de noche para secuestrar niños. Era el hombre del saco local, un cuento para que los niños no se acercaran al bosque. Una simple historia de miedo, ¿no? Pues la realidad fue mucho peor. En los años 70 y 80, la leyenda de Cropsey pareció cobrar vida cuando varios niños de Staten Island empezaron a desaparecer de verdad. El pánico se apoderó de la comunidad y la pesadilla tomó la forma de una persona: Andre Rand. Rand era un antiguo conserje de la infame escuela Willowbrook, una institución clausurada por sus terribles condiciones y los abusos a niños con discapacidad. Tras el cierre, Rand vivió como indigente en los terrenos del hospital, justo como en la leyenda, cuando el cuerpo de Jennifer Schweiger, de 12 años, fue encontrado en 1987 en una tumba poco profunda en los terrenos de Willowbrook. Las sospechas cayeron sobre él. Aunque Rand solo fue condenado por secuestro en 2 casos por falta de pruebas para los asesinatos, la policía lo considera el principal sospechoso en al menos 5 desapariciones más. Para la gente de Staten Island, Andrew Rand se convirtió en el rostro del monstruo de sus pesadillas. La leyenda de Cropsey dejó de ser un cuento de fogata para convertirse en la cara de un depredador que acechaba exactamente en los mismos lugares que el mito. Número 1, el hombre del saco y el crimen de Gador. En todo el mundo de habla hispana, una figura ha aterrorizado a generaciones de niños: el hombre del saco, un ser oscuro que vaga por las calles buscando niños que se portan mal para meterlos en su saco y llevárselos. También se le conoce como el sacamantecas, un monstruo que extrae la grasa y la sangre de los niños. Es el miedo hecho persona, un mito para forzar la obediencia, pero este cuento, para no dormir, tiene un punto de partida, uno tan real y tan brutal que supera cualquier ficción. El origen documentado del hombre del saco en España es el crimen de Gador, ocurrido en Almería en 1910. Todo empezó cuando un hombre rico, Francisco Ortega, apodado El Moruno, fue diagnosticado de tuberculosis.
Desesperado, buscó a un curandero, Francisco Leona, quien le ofreció una cura macabra: beber la sangre de un niño y untarse el pecho con su grasa caliente a cambio de 3,000 reales. Leona y su cómplice, Julio Hernández, secuestraron a un niño de 7 años llamado Bernardo González Parra, metiéndolo en un saco. Lo llevaron a un lugar aislado donde cometieron el atroz ritual, extrajeron su sangre para que el enfermo la bebiera y luego lo asesinaron para sacarle las mantecas. El caso conmocionó a toda España. Los periódicos de la época bautizaron a los asesinos con los apodos que se harían leyenda. Francisco Leona se convirtió en el sacamantecas y su cómplice, que usó el saco, en el tío del saco. Así la figura abstracta del miedo infantil se ancló a una verdad histórica espantosa, demostrando que el monstruo más terrible no es el que imaginamos, sino el que camina entre nosotros. Así que ahí lo tienen. A veces la realidad supera con creces a la ficción. Estas leyendas no surgieron de la nada, son el eco de tragedias reales, advertencias susurradas a través del tiempo. ¿Cuál de estos mitos te ha impactado más? ¿Conoces algún otro que debamos investigar? Déjanoslo en los comentarios, nos encanta leer vuestras historias. Y si te ha gustado este viaje a los rincones oscuros de la historia, no olvides darle me gusta, compartirlo y, sobre todo, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, si es que te atreves a mirar de nuevo hacia las sombras. 80 victorias, 80 veces que un piloto enemigo cayó del cielo. Ese es el número que forjó a un hombre en una leyenda y lo convirtió en el as de ases, el piloto más célebre y temido de la Primera Guerra Mundial. Para los aliados que surcaban los cielos, era una aparición carmesí, el terror encarnado. Para su nación era un ícono, un héroe invencible del Reich. Pero la mayor intriga que rodea al Barón Rojo no se encuentra en los relatos de sus hazañas, sino en el profundo misterio de su muerte. Fue abatido en un dramático duelo aéreo por un as canadiense que buscaba salvar a un compañero, o fue una bala anónima disparada desde el barro y el caos de las trincheras la que silenció para siempre al Rey de los Cielos. Hoy vamos a sumergirnos en la niebla de la guerra para desentrañar el enigma del último vuelo del Barón Rojo, un misterio que más de un siglo después sigue debatiéndose y que revela una verdad impactante sobre la naturaleza misma de la guerra. Manfred von Richthofen no parecía destinado a convertirse en un caballero del aire. Nació en el seno de una familia aristocrática prusiana, una cuna que dictaba un camino de honor y deber. Siguiendo la tradición familiar, se unió a la caballería, soñando con cargas gloriosas a lomos de su corcel, pero se encontró con una nueva forma de guerra, una que no entendía de nobleza ni de cargas de caballería. La Primera Guerra Mundial se estancó en el fango de las trincheras, un laberinto de alambre, de espino y fuego de ametralladora que dejó obsoleta su unidad. Frustrado y anhelando la acción, Richthofen buscó un nuevo campo de batalla, uno virgen y tridimensional, el Eire. En 1915 se unió al servicio aéreo alemán. Este era un mundo brutalmente nuevo, donde los aviones eran máquinas frágiles de madera y tela, y la esperanza de vida de un piloto novato se medía en semanas, a veces en días. Pero Richthofen no era un piloto común. Bajo la tutela del gran pionero de la aviación de combate, Oswald Bölke, aprendió a dominar los cielos. Bölke le enseñó a no ser un duelista temerario, sino un cazador metódico, pues un depredador letal. Su filosofía, resumida en la dicta Bölke, era un evangelio de combate: atacar siempre con la ventaja del sol y la altitud, acercarse al máximo antes de disparar y nunca, jamás, perder de vista al enemigo. Richthofen aplicó estas reglas con una disciplina de hierro. A principios de 1917, su maestría le valió el mando del prestigioso escuadrón de élite, el Jagdstaffel 11 o Jasta 11. Fue entonces cuando la leyenda comenzó a tomar forma. Para distinguirse y a la vez lanzar un desafío a sus enemigos, tomó una decisión audaz: pintar su avión Albatros de un rojo intenso y vibrante. Era una diana en el cielo, pero también una declaración de intenciones. Sus pilotos, en señal de lealtad y camaradería, comenzaron a pintar partes de sus propios aviones de colores vivos. Los aliados, al ver a este enjambre de aviones multicolores descender sobre ellos, los apodaron el Circo Volador, un nombre que evocaba tanto su apariencia como su asombrosa movilidad para aparecer en distintos frentes de batalla. Al mando de su circo, Richthofen fue implacable. El mes de abril de 1917 fue tan devastador para la aviación británica que pasó a la historia como Abril Sangriento. Durante ese mes, el Jasta 11, liderado por el Barón Rojo, se adjudicó 89 victorias confirmadas, sembrando el pánico en las filas aliadas y consolidando a Richthofen como el amo indiscutible de los cielos. El 21 de abril de 1918 amaneció como un día más en el frente del Somme. El Barón Rojo, con 80 victorias a su nombre, despegó al mando de su patrulla de Fokker triplanos. Pronto, el cielo se convirtió en un torbellino de maniobras cuando se encontraron con los Sopwith Camel del Escuadrón 209 de la Real Fuerza Aérea Británica. En medio del caos, los ojos de depredador
del varón se fijaron en una presa aparentemente fácil. Un joven piloto novato canadiense, el teniente Wilfrid Whoop May, que volaba en su primera misión de combate. Fiel a su instinto, Richthofen se desentendió del combate principal y se lanzó a la caza del inexperto May. El teniente, aterrorizado, hizo lo único que podía hacer para sobrevivir: picar hacia el suelo y volar a ras de las copas de los árboles, zigzagueando, para evitar las ráfagas del triplano rojo que lo perseguía implacablemente. Pues y fue aquí donde el varón, el cazador metódico, cometió su primer y único error fatal. Rompiendo una de sus reglas de oro: nunca te empecines en perseguir a un enemigo sobre sus propias líneas, persiguió a May sobre territorio hostil. Su obsesión por la victoria número 81 lo cegó, exponiéndose no solo a otros aviones, sino también al intenso fuego de fusiles y ametralladoras que provenía de las trincheras australianas de abajo. La primera teoría es la del épico duelo aéreo. El capitán canadiense Arthur Roy Brown, amigo de May y líder de la patrulla, vio el aprieto mortal de su compañero, viró bruscamente y se lanzó en un picado desesperado tras el foque rojo del varón. Disparó una larga ráfaga. Segundos después, el triplano de Richthofen se tambaleó, viró y aterrizó bruscamente en un campo. La Real Fuerza Aérea Británica, ansiosa por tener un héroe que hubiera vencido al gran as alemán, le dio oficialmente el crédito a Brown. Durante décadas esta fue la historia aceptada. El varón rojo, finalmente derrotado en un combate honorable contra un valiente piloto. Sin embargo, esta versión tiene grietas. El propio informe original de Brown calificaba el resultado de su ataque como indeciso, antes de que sus superiores lo modificaran para adjudicarle la victoria. El propio Brown nunca se sintió cómodo con esa fama y dudó hasta su muerte de haber sido él quien disparó la bala fatal. La segunda teoría, hoy considerada la más plausible por la mayoría de historiadores, es la de la bala anónima. Los médicos que realizaron la autopsia del cuerpo de Richthofen descubrieron algo crucial: la bala fatal, una calibre .303 estándar británica, había entrado por el costado derecho de su pecho y había seguido una trayectoria marcadamente ascendente, saliendo justo por debajo de su axila izquierda. Un disparo así era prácticamente imposible desde el avión de Brown, que se encontraba en una posición más elevada y detrás del varón. La evidencia balística apuntaba de forma contundente en una sola dirección. El disparo se hizo desde abajo. Las miradas se dirigieron entonces a los soldados de la infantería australiana que se encontraban en las trincheras sobre las que voló el varón. Varios hombres afirmaron haberle disparado, pero el candidato más probable es el sargento Cedric Popkin, artillero de una ametralladora Vickers. Su posición en el terreno y el ángulo de tiro encajaban perfectamente con la trayectoria de la herida que derribó al varón. Independientemente de quién disparó la bala, lo que sucedió a continuación es quizás el mayor testimonio de la leyenda del varón rojo. Los soldados aliados, los mismos que momentos antes le disparaban, recuperaron su cuerpo del avión. En lugar de profanarlo, como a menudo sucedía en el fragor de la guerra, lo trataron con el máximo respeto. Lo llevaron tras sus líneas y al día siguiente el escuadrón Nomo 3 del Cuerpo Aéreo Australiano, sus enemigos en el aire, le rindió un funeral con todos los honores militares. 6 de sus pilotos cargaron el ataúd cubierto de flores. Una guardia de honor disparó salvas al aire. Le colocaron una corona con la inscripción: a nuestro valiente y digno adversario. Fue un tributo extraordinario y sin precedentes a un enemigo caído. El varón rojo consiguió 80 victorias en una era en que la aviación era un arte nuevo y mortal, una proeza que sigue siendo una referencia. Desarrolló y perfeccionó tácticas de combate aéreo que influyeron en generaciones de pilotos mucho después de su muerte, pero al final fue su humanidad, un único momento de exceso de confianza, el que selló su destino. Seguir a su presa demasiado bajo y durante demasiado tiempo sobre líneas enemigas fue el error que le costó la vida. La ironía final de su historia es sobrecogedora. El aristócrata, el famoso cazador de los cielos, el último caballero del aire, no fue derribado en un duelo de titanes entre las nubes. Lo más probable es que fuera abatido por el fuego anónimo e impersonal de la guerra moderna que venía desde el barro, una bala disparada por un soldado de infantería que probablemente nunca supo a quién le había dado. Ya has escuchado las dos versiones principales: la historia oficial, la del duelo en el aire, y la que las pruebas forenses parecen respaldar, la de la bala desde tierra. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Quién crees que derribó realmente al varón rojo? ¿Fue el capitán Roy Brown en un acto heroico? ¿O fue un soldado anónimo como el sargento Popkin, una pieza más en la maquinaria de la guerra? Deja tu teoría en los comentarios. Manfred von Richthofen, el varón rojo, vivió como el rey indiscutible de los cielos y murió como el protagonista de un misterio que perdura hasta nuestros días. Su legado no reside únicamente en la impresionante cifra de sus victorias, reside en la imagen de un guerrero tan formidable que se ganó el respeto absoluto y el honor de sus enemigos, y su enigmático final, lejos de apagar su fama, porque solo consiguió que la leyenda del varón rojo vuele para siempre, inalcanzable y eterna. La última cena. Todos creemos conocer la historia: pan, vino, 12 apóstoles y una traición. La imagen, inmortalizada por genios como Leonardo da Vinci,
está grabada en nuestra mente. Pero sí te digo que los detalles más importantes no están en el lienzo, que están ocultos a plena vista en antiguas tradiciones judías que lo cambian todo. ¿Qué pasó realmente en esa habitación hace 2000 años? Lo que vamos a descubrir va más allá del arte o de las teorías de conspiración. No, hoy no vamos a buscar códigos en la pintura de Da Vinci, aunque sea una obra maestra llena de misterios. Hoy vamos a viajar en el tiempo a esa noche, en Jerusalén, para descifrar los símbolos de la Pascua judía y entender las antiguas profecías. Los evangelios presentan a Jesús no solo conociéndolas, sino cumpliéndolas deliberadamente en un acto que cambiaría el mundo. Prepárate porque la última cena es mucho más que una despedida. Es el clímax de un drama divino anunciado durante siglos. Para descifrar los secretos de la última cena, lo primero es entender que no fue una cena común y corriente, no era una simple reunión de amigos. Lo que Jesús y sus discípulos estaban celebrando era la Pascua, el Pesaj, la conmemoración más sagrada del calendario judío. Un ritual que recuerda la noche en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Cada elemento en esa mesa, cada palabra y cada gesto, tenía un peso simbólico de más de 1000 años de historia. El Pesaj es, en esencia, un drama sagrado. El protagonista era el Cordero Pascual. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y usar su sangre para marcar los postes de su puerta. Esa sangre era la señal que protegía a los primogénitos de la plaga final, haciendo que el ángel de la muerte pasara de largo. De ahí viene el nombre Pesaj, que significa pasar por encima. ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era una coincidencia, era la primera pista de que en esta historia Jesús sería el sacrificio definitivo. Luego tenemos el pan. Durante la Pascua se come pan sin levadura, la matzá. En la tradición judía, la levadura es un símbolo de corrupción y pecado. El pan sin levadura representa la pureza y la prisa con que los israelitas huyeron de Egipto sin tiempo para que la masa leudara. Cuando Jesús tomó este pan, lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo», estaba lanzando un mensaje increíblemente potente. Estaba ofreciendo su propio cuerpo, puro y sin pecado, como el verdadero pan de la liberación. Y finalmente, el vino. La tradición de la cena de Pascua incluía varias copas de vino, a menudo 4, cada una simbolizando una promesa divina de redención. Cuando Jesús tomó una de estas copas, probablemente la que se conocía como la copa de la redención, y dijo, «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre», estaba dándole un giro completo al significado de la Pascua. Ya no se trataba solo de la liberación de Egipto, sino de una nueva liberación del pecado y de la muerte, sellada no con la sangre de un cordero, sino con la suya. Cada bocado y cada sorbo eran un símbolo. Jesús estaba tomando una tradición milenaria y declarando, «Todo esto apuntaba hacia mí, la antigua promesa se cumple ahora, aquí mismo». Con todo esto en mente, lo que pasó esa noche cobra una dimensión completamente nueva. La tensión en el aposento alto debía ser asfixiante. Los evangelios nos cuentan el primer gran golpe de la noche, el anuncio de la traición. Imagina la escena. Jesús mira a sus amigos más cercanos y declara, «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Imagínate el caos en esa habitación, todos preguntando, «¿Soy yo, Señor?». Es aquí donde la pintura de Da Vinci captura una verdad universal, el drama humano. Vemos a los apóstoles reaccionar con miedo, negación y sorpresa. Judas, casi siempre en la sombra, se encoge con una bolsa de dinero, pero más allá del ¿quién? Logos, la pregunta clave es ¿por qué? Según los evangelios, Jesús sabía quién era y aún así le ofreció el pan, un gesto de amistad hasta el último momento. No lo expuso, le dio una última oportunidad. Este momento no se trata solo de la traición de Judas, sino de cómo, según la narrativa bíblica, hasta el peor acto humano puede formar parte de un plan más grande. Pero hay otro momento que a menudo pasamos por alto y que revela el corazón del mensaje de Jesús. Un momento que solo relata el Evangelio de Juan, el lavatorio de los pies. En esa cultura, lavar los pies de los invitados era el trabajo del sirviente de más bajo rango. De pronto, Jesús el Maestro se levanta, se quita el manto y se arrodilla para lavar los pies sucios y polvorientos de sus discípulos. Pedro, siempre impulsivo, se niega en redondo. «¡Jamás me lavarás los pies!». Y la respuesta de Jesús revela uno de los secretos más grandes de la cena. «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Esto no era un simple acto de humildad, era una lección de poder, pero al revés. En el reino que Jesús estaba anunciando, la grandeza no se mide por cuánta gente te sirve, sino por a cuánta gente sirves tú. Era una imagen física y radical de toda su misión. El creador del universo, de rodillas, limpiando la suciedad de la humanidad. Al lavar sus pies simbolizaba la purificación espiritual que su sacrificio traería. Les estaba diciendo, así es como deben amarse, con este mismo amor humilde y servicial. Este acto define la nueva alianza, tanto como el pan y el vino. Aquí es donde todas las piezas encajan. La última cena, tal como la relatan los evangelios, no se presenta como un evento improvisado. Se narra como el cumplimiento deliberado de profecías escritas siglos antes. En esta narrativa, Jesús no es una víctima pasiva del destino, sino el director de su propio sacrificio, el protagonista que conoce su guión. Pensemos en la traición.
Los evangelistas la conectan directamente con el Salmo 41, escrito casi 1000 años antes. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Al presentar a Jesús compartiendo el pan con Judas, los escritores sagrados señalan que incluso la traición de un amigo íntimo era parte del plan redentor. ¿Y el precio? 500 años antes, el profeta Zacarías escribió sobre un líder que sería valorado en 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, y que el dinero terminaría en la casa de Dios usándose para comprar el campo de un alfarero. Los evangelistas vieron un eco exacto de estas palabras en cada detalle de la transacción de Judas, pero la profecía más importante que se entrelaza con esa noche es la de la nueva alianza. 600 años antes, el profeta Jeremías habló de un tiempo en que Dios haría un nuevo pacto, no como el antiguo, escrito en tablas de piedra y constantemente roto. Este sería un pacto interno transformador, escrito en los corazones. Así que cuando Jesús levanta la copa y dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes, está declarando que esa nueva era profetizada por Jeremías estaba comenzando justo ahí. El sacrificio que estaba a punto de hacer sellaría ese pacto eterno. No era solo una cena, era la ceremonia de inauguración de una nueva era. La última cena fue el puente entre la promesa y la realidad, el momento en que miles de años de historia y profecía convergieron en una habitación. Al final, la última cena no fue el final de la historia, fue el principio. No fue una triste despedida, sino un acto profético cargado de un simbolismo milenario que redefinió la libertad y estableció una nueva forma de vivir, sirviendo a los demás. Los verdaderos secretos no estaban en un código oculto dentro de una pintura, por muy fascinante que sea. Estaban a la vista, en los rituales de la Pascua, en las palabras de los profetas y en los actos radicales de Jesús. Él tomó símbolos que todos conocían y les dio un significado nuevo y eterno, revelando que toda la historia de la salvación era una gran sinfonía que llegaba a su clímax en él. La próxima vez que veas una imagen de la última cena, mira más allá del pan y el vino, busca al Cordero Invisible, siente el peso de siglos de profecías y escucha el eco de una promesa cumplida, una nueva alianza sellada con un amor hasta el extremo. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Cuál de estos detalles te ha sorprendido más? ¿La conexión con la Pascua? ¿El significado de lavar los pies? ¿O cómo los evangelios conectan todo con las profecías? ¿Crees que hay otros misterios por explorar? Déjame tu teoría en los comentarios, me encanta leer sus ideas. Y si este viaje a los secretos de la historia te ha gustado, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta entonces, sigue preguntando, sigue explorando. Napoleón, la bomba atómica. Dicen que un solo hombre predijo todo esto hace casi 500 años. Su nombre, por supuesto, es Nostradamus. Pero, ¿y si te dijera que la famosa profecía sobre Hitler en realidad habla de un río? ¿O que la predicción del 11 de septiembre, que seguro te llegó por email, fue un engaño de Internet inventado después de la tragedia? Hoy vamos a hacer lo que pocos se atreven. Vamos a leer lo que Nostradamus de verdad escribió. Es hora de separar el mito del hombre. Para entender la leyenda, primero hay que conocer al hombre. Mucho antes de ser el profeta más famoso del mundo, era simplemente Michel de Notre Dame, nacido en 1503 en la Provenza francesa. Piénsenlo. Vivió en pleno Renacimiento, una época fascinante donde la línea que separaba la ciencia, el misticismo y la fe era como poco borrosa. La astrología no era una tontería de horóscopo, sino una ciencia seria que intentaba descifrar cómo nos afectaban los astros. Y es que Nostradamus no empezó su carrera en una torre oscura, sino como un hombre de ciencia, o lo que se consideraba ciencia en su época. Estudió medicina en la prestigiosa Universidad de Montpellier, aunque lo expulsaron cuando se enteraron de que trabajaba como boticario, algo que estaba prohibido para los futuros médicos. A pesar de eso, se labró una reputación increíble como médico durante la peste negra. Mientras otros doctores seguían con sangrías y métodos inútiles, Nostradamus promovía ideas tan revolucionarias como la higiene, el aire fresco y los remedios herbales. Se convirtió en un héroe que viajaba por Francia e Italia salvando vidas. Pero la misma plaga que le dio su fama también le trajo la peor tragedia imaginable. Le arrebató a su primera esposa y a sus 2 hijos. Ese golpe lo cambió todo. Roto de dolor, se refugió en el estudio de textos antiguos, la alquimia, la cábala y sobre todo la astrología. Fue en ese momento de oscuridad cuando Michel de Notre Dame empezó a convertirse en Nostradamus. Pero ¿cómo pasa un médico de provincias a ser el profeta más famoso de la historia? Bueno, la cosa no fue de la noche a la mañana. Empezó publicando almanaques anuales, una mezcla de calendario, predicciones astrológicas y poemas misteriosos. Y fueron un éxito de ventas absoluto. En una era llena de miedos e incertidumbre, la gente estaba desesperada por tener alguna pista sobre el futuro. Y claro, tanto éxito llamó la atención de la mujer más poderosa de Francia, la reina Catalina de Médici. La reina, obsesionada con el ocultismo y aterrada por lo que pudiera pasarle a su marido, el rey Enrique II, y a sus hijos, lo mandó a llamar a la corte real en París. Ese fue su gran salto a la fama. De la noche a la mañana, pasó de ser un boticario respetado a susurrarle al oído a la realeza.
Fue entonces, en 1555, cuando publicó su obra maestra, Las Profecías, pero no se imaginen una lista clara de eventos futuros. El libro contenía casi 1000 cuartetas, poemas de 4 versos, agrupados en bloques llamados centurias. Y para protegerse de la Inquisición, que no era muy fan de los profetas que no fueran de la casa, Nostradamus hizo algo muy inteligente. Oscureció sus escritos a propósito, usó un lenguaje súper vago, juegos de palabras y una mezcla de francés antiguo, latín, griego e italiano. Los poemas ni siquiera estaban en orden cronológico, era un laberinto de significados que ha vuelto loca a la gente durante siglos. Él mismo admitió que escribía de forma oscura para que solo los iluminados pudieran entenderle, y es en estas cuartetas ambiguas donde sus seguidores aseguran que están las predicciones más alucinantes. Vamos a ver las más famosas. La que lo hizo una estrella en vida fue la de la muerte del rey Enrique II. Nostradamus escribió: el león joven al viejo vencerá en campo de batalla por duelo singular. En jaula de oro sus ojos perforará. 2 heridas una. Luego morir, muerte cruel. Años después, en 1559, el rey Enrique II se apuntó a una justa. Su oponente más joven llevaba un león en el escudo. En un lance del combate, la lanza del rival se partió y una astilla atravesó el casco de oro del rey, hiriéndolo en el ojo y el cerebro. Murió tras 10 días de agonía. El parecido con el poema era tan brutal que su reputación como profeta quedó sellada. La pregunta es, ¿fue una premonición increíble o una coincidencia poética con muchísima suerte? Otro de sus grandes éxitos, el gran incendio de Londres. La cuarteta dice: la sangre del justo será demandada a Londres, quemada por el fuego en el año 66. La antigua dama caerá de su alto lugar y muchos de la misma secta serán asesinados. Y si en 1666 un incendio terrible arrasó Londres. Los creyentes se aferran a Londres y al año 66, pero los escépticos dicen con razón que el poema es vago. Habla de la sangre del justo, no de un accidente, y en fin, tragedias en Londres ha habido unas cuantas. Y llegamos al caso más famoso y polémico, la figura de Hister. Hay una cuarteta que dice: bestias feroces de hambre ríos cruzarán la mayor parte del campo de batalla contra Hister estará. La palabra Hister suena muchísimo a Hitler, y por eso muchos dicen que predijo al dictador nazi. ¿Pero qué es Hister en realidad? Pues resulta que Hister es el nombre en latín del bajo río Danubio. La profecía simplemente habla de batallas cerca del Danubio, algo que, seamos sinceros, ha pasado cientos de veces en la historia de Europa. Vamos, que la conexión con Hitler es una interpretación muy forzada que se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial. Y el patrón se repite. Supuestas profecías sobre la Revolución Francesa hablan de cantos y demandas de la gente esclava, algo que encaja con cualquier revuelta popular. Otra sobre la bomba atómica menciona 2 azotes como nunca se vio, que es tan genérico que podría ser cualquier cosa. El fenómeno Nostradamus no murió en el siglo XX, con Internet encontró un nuevo patio de recreo, y el ejemplo más descarado es la supuesta profecía sobre los ataques del 11 de septiembre. Justo después de los atentados empezó a circular un email con una cuarteta súper específica: 2 pájaros de acero caerán del cielo sobre la metrópolis. La tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad esté ardiendo. Parecía la prueba definitiva. El único problema es que era un fake, como una catedral. Nostradamus jamás escribió eso. La profecía la inventó un estudiante canadiense en 1998 como un experimento para demostrar lo fácil que es imitar el estilo de Nostradamus y cómo la gente se cree cualquier cosa en momentos de pánico. Y a pesar de que se ha desmentido 1000 veces, el bulo sigue apareciendo. Así de poderoso es el mito. Este caso demuestra perfectamente cómo usamos la obra de Nostradamus. Es un lienzo en blanco donde proyectamos nuestros miedos de hoy. Entonces, si casi todas las predicciones son traducciones forzadas, coincidencias o directamente fraudes, ¿por qué seguimos hablando de él 500 años después? La respuesta está en lo que podríamos llamar el efecto Nostradamus, una mezcla perfecta de su poesía ambigua y nuestra propia psicología. Nostradamus escribió de forma tan vaga y simbólica que sus poemas son como tests de Rorschach. Vemos en ellos lo que queremos ver. Cuando pasa algo gordo en el mundo, la gente corre a sus libros a buscar un pasaje que con un poco de imaginación pueda encajar. Ignoran los cientos de poemas que no tienen sentido y se aferran al único que parece coincidir gritando: ¿lo predijo? Este truco mental se llama sesgo de confirmación. No es que Nostradamus viera el futuro, es que nosotros somos buenísimos adaptando el pasado a sus palabras. Su verdadero genio no fue la evidencia, sino su increíble intuición para la psicología humana. Sabía que un texto misterioso y abierto a 1000 lecturas duraría mucho más que una predicción clara. Una predicción concreta se desmiente fácil, pero un poema ambiguo es eterno. Entonces, ¿quién fue en realidad Michel de Notre Dame? ¿Un profeta real con una conexión divina? ¿Un poeta brillante cuya obra hemos malinterpretado durante siglos?
¿O un psicólogo increíblemente astuto que sabía que la ambigüedad le haría inmortal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue un profeta, un poeta o un genio del marketing? Dejen su opinión en los comentarios. Y si les flipa explorar los grandes misterios de la historia, ya saben, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse el próximo viaje. En la noche del 18 de julio del año 64, un infierno se desató en el corazón del mundo. Durante 6 días y 7 noches las llamas devoraron la ciudad de Roma, reduciendo a cenizas barrios enteros, templos sagrados y miles de hogares. Y la leyenda, esa que todos hemos oído, culpa a un solo hombre, el emperador Nerón. Se dice que desde lejos miraba el apocalipsis mientras tocaba su lira, componiendo un poema sobre la destrucción de su propia capital. Pero ¿hay algo de verdad en esto? ¿Fue Nerón el monstruo pirómano que recordamos, un tirano que arrasó su ciudad solo para construir un palacio dorado? ¿O fue en realidad la víctima de una de las campañas de desprestigio más exitosas de la historia? En este vídeo vamos a separar el mito de la realidad en el gran incendio de Roma, una historia de ambición, ruinas y la desesperada búsqueda de un culpable que cambiaría el curso del imperio para siempre. Para entender cómo pudo pasar algo así, primero tenemos que viajar a la Roma de ese año. Imaginen una metrópolis vibrante, el centro neurálgico de un imperio gigantesco, pero también era una ciudad de extremos. Al lado de los foros y templos de mármol se amontonaban miles de insulae, edificios de apartamentos de varios pisos hechos con madera barata y materiales inflamables. Las calles eran un laberinto estrecho y retorcido, un auténtico polvorín esperando la chispa adecuada. El hacinamiento era brutal y el miedo a un incendio era el pan de cada día para sus habitantes. Y en el centro de todo este caos estaba él, el emperador Nerón, un tipo, digamos, complicado. Al principio de su reinado parecía un líder prometedor, aprobó leyes para ayudar a los pobres y se notaba que quería ser un emperador amado por su gente. Sin embargo, con el tiempo algo cambió. Salió a la luz una faceta más egocéntrica, un emperador con delirios de grandeza, obsesionado con el arte, la música y sobre todo con la arquitectura. Su gran sueño era transformar Roma en Nerópolis, una ciudad monumental que fuera el reflejo de su propia gloria. Un proyecto que, claro, chocaba de frente con la vieja y desordenada estructura de la capital. Esta ambición desmedida y su creciente mala fama entre los senadores prepararon el escenario para la tragedia que se avecinaba. El fuego comenzó cerca del Circo Máximo, el gran estadio de carreras de carros. Las llamas, empujadas por un fuerte viento de verano, se extendieron a una velocidad de pesadilla por las tiendas y talleres que rodeaban el circo, repletos de mercancías inflamables. La crónica del historiador Tácito, que es la fuente más fiable que tenemos, nos pinta un cuadro de puro caos y desesperación. El pánico se apoderó de la ciudad, gritos, llantos y una multitud corriendo sin rumbo, sin saber dónde refugiarse. El incendio no fue cosa de una noche, ardió sin control durante 6 días y 7 noches y cuando parecía que por fin se había apagado, resurgió con fuerza en las propiedades de Tigelino, el prefecto del pretorio y mano derecha de Nerón, lo que lógicamente disparó las sospechas contra el emperador. Al final, 3 de los 14 distritos de Roma quedaron totalmente arrasados y otros 7 sufrieron daños gravísimos. Entonces, ¿dónde estaba Nerón mientras su ciudad ardía? La famosa imagen del emperador tocando la lira es casi con toda seguridad una invención de sus enemigos políticos. Historiadores como Suetonio y Dion Casio, que escribieron décadas después, fueron los que popularizaron esta versión tan sensacionalista. Sin embargo, Tácito, que por entonces era un niño de unos 8 años, aunque no sabemos con certeza si estaba en Roma en ese momento, nos cuenta una historia muy diferente. Él afirma que Nerón estaba en su villa de Anzio, a unos 70 kilómetros cuando empezó el fuego. Al enterarse, volvió a Roma de inmediato y, lejos de disfrutar de la destrucción, organizó y pagó de su bolsillo las labores de socorro, abrió sus palacios y jardines privados para dar refugio a los miles que lo habían perdido todo y ordenó traer comida de las ciudades vecinas para evitar una hambruna. Pero estas acciones no lograron apagar los rumores, la pregunta seguía flotando en el aire viciado de Roma, ¿accidente o provocado? La sospecha cayó sobre Nerón por una razón principal, su ambición arquitectónica. El fuego había limpiado una enorme zona en el corazón de la ciudad, el terreno perfecto para su proyecto más soñado, la Domus Aurea o Casa de Oro. Y esto no era un simple palacio, era un complejo descomunal que se extendía por hectáreas, con lagos artificiales, bosques y cientos de habitaciones decoradas con oro, marfil y piedras preciosas. Para muchos romanos, sobre todo para la aristocracia que vio sus propiedades expropiadas, construir la Domus Aurea, justo después del incendio, era la prueba definitiva de su culpabilidad. Era el móvil perfecto, destruir la vieja Roma para construir su Nerópolis. La presión sobre el emperador era insoportable. El pueblo necesitaba un culpable, y la élite senatorial, que ya conspiraba contra él, no hacía más que echar leña al fuego de la desconfianza. Nerón necesitaba un chivo expiatorio, alguien sobre quien descargar toda la rabia de la gente, y lo encontró en un grupo minoritario, poco conocido y ya visto con malos ojos por la sociedad romana, los cristianos. Según Tácito, para acabar con el rumor que lo culpaba del incendio, Nerón
presentó como reos y sometió a refinados castigos a quienes, odiados por sus abominaciones, la gente llamaba cristianos. Esta fue la primera persecución masiva y organizada contra los cristianos en la historia del Imperio Romano. El propio Tácito, que no sentía ninguna simpatía por ellos, describe con espanto los castigos. Algunos fueron crucificados, otros arrojados a las fieras en el circo, y a los más desafortunados los cubrieron de brea, los ataron a postes en los jardines de Nerón y les prendieron fuego para que sirvieran de antorchas humanas en sus fiestas nocturnas. Fue una crueldad tan bestial que, según el mismo Tácito, llegó a despertar la compasión del pueblo romano hacia las víctimas. De hecho, la tradición cristiana sostiene que fue durante esta persecución cuando los apóstoles Pedro y Pablo murieron en Roma, aunque es algo que no se ha podido confirmar históricamente con total certeza. Entonces, ¿cuál es el veredicto de los historiadores de hoy? La gran mayoría coincide, no hay ni una sola prueba sólida de que Nerón ordenara el incendio. Lo más probable es que el fuego fuera un trágico accidente, algo casi inevitable dadas las condiciones de la Roma del siglo I. La acusación fue una jugada política, una calumnia brillante creada por sus enemigos y reforzada por historiadores posteriores. Nerón no incendió Roma, pero sí que supo aprovechar la oportunidad que la tragedia le sirvió en bandeja. El legado del gran incendio fue enorme. Más allá de la terrible persecución a los cristianos, el desastre permitió reconstruir la ciudad a gran escala. Nerón implementó nuevas y estrictas normas de construcción, calles más anchas y rectas, un límite a la altura de los edificios y el uso de materiales menos inflamables como el ladrillo y la piedra. Muchas de estas reglas sentaron las bases del urbanismo de la Roma imperial que vendría después. Y por supuesto, estaba la Domus Aurea, aunque fue casi toda desmantelada y enterrada por los emperadores que lo sucedieron. Para borrar su memoria, su construcción marcó un antes y un después. Fue la cima de la megalomanía imperial, pero también una obra maestra de la ingeniería y el arte romanos. Su existencia, levantada sobre las cenizas de la ciudad, se convirtió en el símbolo eterno del reinado de Nerón, una mezcla de genialidad artística, ambición sin límites y una cruel indiferencia hacia su pueblo. La historia de Nerón y el gran incendio de Roma es mucho más que el cuento de un tirano loco. Es una lección sobre cómo se escribe la historia, cómo los rumores y la propaganda pueden dar forma a la imagen de una persona durante milenios. La postal de Nerón tocando la lira mientras todo arde es un mito muy poderoso, uno que ha sobrevivido, porque es simple, dramático y nos da el villano que necesitamos en una historia compleja. La verdad, como casi siempre, tiene muchos más matices. Estamos ante un emperador que, aunque probablemente inocente del crimen del que se le acusa, no tuvo reparos en sacrificar a un grupo entero para salvar su propio pellejo. Un líder que, frente a la devastación, vio la oportunidad de cumplir sus fantasías arquitectónicas a costa de todos los demás. El fuego del año 64 no solo destruyó edificios, dejó al descubierto las grietas de la sociedad romana, aceleró la caída de un emperador y desató una persecución que marcaría para siempre la relación entre el imperio y el cristianismo. Al final, la historia nos recuerda que a menudo los verdaderos monstruos no son los que encienden la llama, sino los que bailan a su alrededor, aprovechando el caos para sus propios fines. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Nerón fue un chivo expiatorio o un genio malvado que supo borrar sus huellas? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si te fascinan estas zambullidas en los misterios de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos en este viaje a las cenizas de la antigua Roma. Cuando piensas en el Everest, seguro te imaginas la cima del mundo, Vermino, ¿verdad? El símbolo máximo del logro humano, el punto más cercano al cielo que podemos tocar con nuestros propios pies. Pero para quienes se atreven a desafiarlo, para los que entran en su reino de hielo y silencio, la montaña muestra una cara muy distinta, la de un guardián de secretos, donde la vida y la muerte están separadas por un hilo de aire. Más de 300 personas han perdido la vida en sus laderas y sus cuerpos son un recordatorio de lo frágiles que somos. Pero ¿qué pasa con los misterios que no se explican con la falta de oxígeno o una simple tormenta? ¿Qué hay de esas historias que susurran los vientos helados, de los enigmas que siguen ahí congelados en el tiempo? El Everest no es solo la cima del mundo, es el cementerio más alto del planeta y un archivo de misterios que nos rompen los esquemas. Es un lugar donde las hazañas del alpinismo se mezclan con lo inexplicable, donde las tragedias personales abren debates éticos gigantescos y donde la propia montaña parece tener vida, un pulso que la hace crecer y cambiar de formas que apenas empezamos a entender. Hoy no vamos a escalar sus laderas, ¿no?, sino a sumergirnos en sus enigmas. Hoy desenterramos las historias congeladas del Everest, desde una expedición perdida que podría reescribir la historia, pasando por los fantasmas que acompañan a los escaladores, hasta los secretos que demuestran que el Chomolungma, la madre del universo, sigue guardando sus secretos con un recelo implacable. En la historia del alpinismo hay una pregunta que lleva un siglo obsesionando a todos. ¿Llegaron George Mallory y Andrew Sandy Irvine a la cima del Everest en 1924? Eso sería casi 30 años antes de la conquista oficial de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay.
Esto no es solo una pregunta para los libros de historia, es el misterio fundador del Everest, una historia de pura ambición, tecnología de la edad de piedra y un silencio que ya dura 100 años. El 8 de junio de 1924, George Mallory, un escalador carismático, y el joven ingeniero Andrew Irvine fueron vistos por última vez. Un compañero de expedición, Noel Odell, los vio a lo lejos, como dos puntitos negros, avanzando con una determinación increíble hacia la cumbre. Estaban a solo unos cientos de metros de la cima, y entonces las nubes los envolvieron y se los tragaron para siempre, borrándolos de la vista y de la historia. Durante 75 años, el misterio se quedó ahí intacto. Se escribieron libros, se lanzaron teorías, pero no había ni una sola prueba. Todo cambió en 1999, cuando una expedición de búsqueda encontró algo increíble: el cuerpo congelado y casi perfectamente conservado de George Mallory a 8.155 metros de altura. El hallazgo fue un bombazo, pero en lugar de cerrar el caso lo llenó de más preguntas. El cuerpo de Mallory tenía heridas de una caída fatal, pero su posición sugería que podría haber estado bajando, no subiendo. Y faltaba algo crucial: la pequeña cámara Kodak que llevaban. Si hubieran llegado a la cima, es casi seguro que se habrían tomado una foto. Esa cámara se convirtió en el santo grial del montañismo. Toda la atención se centró entonces en Andrew Irvine. Él era el experto en los equipos de oxígeno y probablemente el que llevaba la cámara. Pero su cuerpo nunca ha sido encontrado. Durante décadas, su paradero ha sido uno de los secretos mejor guardados de la montaña. A pesar de los rumores y las noticias falsas que surgen de vez en cuando, a día de hoy no hay ninguna prueba creíble de que se hayan encontrado sus restos. La búsqueda sigue, impulsada por la esperanza de que encontrar a Irvine signifique encontrar la cámara y con ella la respuesta. ¿Fueron ellos los primeros? ¿Murieron subiendo o bajando después de saborear la gloria? Mientras esa cámara no aparezca, el Everest se aferra a su secreto y la historia oficial se queda como está, pero con un enorme signo de interrogación congelado a su lado. Imagina que estás solo en el límite de la resistencia humana, donde la soledad es total y la muerte te pisa los talones. Justo en ese momento, algunos supervivientes han contado que sintieron algo tan extraño como reconfortante: la presencia de alguien invisible a su lado. No es un fantasma ni una alucinación cualquiera, es una especie de compañero silencioso y benévolo que les da consuelo, guía y fuerzas para seguir. A este fenómeno se le conoce como el síndrome del tercer hombre. El nombre viene de una experiencia del explorador Sir Ernest Shackleton, que en 1916, durante una travesía desesperada por la Antártida, sintió que en su grupo de 3 había una cuarta persona invisible. Pero es en el Everest donde este fenómeno se ha vuelto leyenda. Uno de los casos más famosos es el del alpinista británico Frank Smythe. En 1933, intentando llegar a la cima en solitario, se sintió tan acompañado que partió su trozo de pastel de menta para compartirlo con su amigo fantasma. No había nadie, pero la sensación de que alguien estaba ahí era, según él, innegable. El legendario Reinhold Messner, el primer hombre en escalar el Everest sin oxígeno, también contó algo parecido en su descenso del Nanga Parbat. Sintió que alguien bajaba con él, siempre a su derecha, justo fuera de su vista. No se atrevió a mirar, pero sentía su presencia con una certeza absoluta. Una compañía que le ayudó a no perder la concentración. Y no es algo del pasado. El escalador Joe Simpson, autor de Touching the Void, contó cómo una voz dentro de su cabeza lo guió mientras se arrastraba con una pierna rota durante 3 días en los Andes. ¿Pero qué es esta presencia? La ciencia tiene sus teorías. Los neurólogos creen que bajo un estrés extremo, con fatiga, falta de oxígeno y aislamiento, el cerebro puede, por así decirlo, romperse. Una parte de nuestra conciencia se proyecta como si fuera otra persona, un mecanismo de supervivencia para lidiar con un trauma que no podemos soportar. Podría ser un fallo en una zona del cerebro que nos ayuda a saber quiénes somos y dónde estamos. Pero para quienes lo han vivido, la sensación es totalmente real, casi espiritual. Lo describen como una presencia clara y útil, un ángel de la guarda que aparece cuando toda esperanza parece perdida. Sea un truco de un cerebro al límite o algo más, el síndrome del tercer hombre sigue siendo uno de los misterios psicológicos más fascinantes del Everest. Por encima de los 8.000 metros, el Everest se convierte en otro mundo. Es la zona de la muerte, un lugar donde la presión es tan baja que el cuerpo humano literalmente empieza a morir. El oxígeno es tan escaso que cada paso es una odisea y pensar con claridad se vuelve casi imposible. En este paisaje infernal encontramos uno de los temas más oscuros y complicados de la montaña: la presencia de los que nunca volvieron. Se calcula que unos 200 cuerpos permanecen en la montaña, muchos de ellos en la zona de la muerte, congelados en el tiempo. El más famoso de estos guardianes silenciosos era conocido como Botas Verdes. Durante casi 20 años, el cuerpo de un alpinista, acurrucado en una cueva en la ruta noreste, sirvió como un macabro punto de referencia. Se cree que era Tsewang Palhor, un escalador indio que murió en la famosa tormenta de 1996. Para muchos escaladores, pasar al lado de Botas Verdes era un recordatorio brutal de los peligros que les esperaban. En 2014, el cuerpo desapareció misteriosamente.
y se cree que otros escaladores lo movieron para darle un entierro más digno. Esa misma cueva fue el escenario de una de las tragedias más polémicas del Everest, la muerte de David Sharp en 2006. Sharp, un alpinista británico que intentaba hacer cumbre en solitario, se refugió en la cueva, agonizando por la hipotermia y la falta de oxígeno. Se estima que unos 40 escaladores pasaron a su lado mientras moría. Algunos no se dieron cuenta de que estaba vivo, confundiéndolo con botas verdes. Otros tomaron la terrible decisión de seguir hacia la cima. Su muerte provocó un debate ético que sacudió al mundo del alpinismo. ¿Dónde queda la regla no escrita de ayudar a un compañero en apuros? ¿Es posible un rescate a esa altitud donde salvar a otro puede significar tu propia sentencia de muerte? El mismísimo Sir Edmund Hillary lo condenó diciendo que la obsesión por llegar a la cima había eclipsado la decencia humana. A este panorama se suma un fenómeno aterrador conocido como desnudez paradójica. En las etapas finales de la hipotermia severa, cuando el cerebro empieza a fallar, el control de la temperatura se vuelve loco. De repente, una oleada de sangre caliente recorre la piel helada, creando una falsa y abrasadora sensación de calor. Esto lleva a la víctima en un estado de confusión total a quitarse la ropa, lo que acelera su muerte. Es un final cruel y desconcertante que añade otra capa de horror a las tragedias de la zona de la muerte. Un recordatorio de que en el Everest, el enemigo no es solo la montaña, sino la traición de tu propio cuerpo. Si estos misterios te han atrapado tanto como a nosotros, y si crees que hay más secretos esperando en los rincones más remotos del planeta, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana exploramos lo desconocido, desde las cimas más altas hasta los abismos más profundos. Únete a nuestra comunidad de exploradores. Cuando cae la noche en el Himalaya, la temperatura en los glaciares del Everest se desploma de forma brutal, pudiendo caer hasta 35 grados bajo cero. En ese silencio casi absoluto, los alpinistas llevan décadas escuchando ruidos inquietantes, crujidos profundos, golpes secos y estruendos que parecen salir de las entrañas de la Tierra. Durante mucho tiempo estos ruidos fueron un misterio. Se atribuían a pequeños terremotos o incluso a presencias sobrenaturales. Los Sherpas, que conocen la montaña como nadie, a menudo los veían como presagios, susurros del Chomolungma. Pero hace poco, la ciencia empezó a resolver este enigma. Un equipo de investigadores instaló sensores sísmicos en el glaciar Khumbu para escuchar lo que la montaña tenía que decir, y descubrieron que los ruidos no venían de las placas tectónicas, sino del propio hielo. La caída tan drástica de la temperatura por la noche provoca una tensión brutal en el glaciar. El hielo se contrae y se rompe de golpe, liberando energía en forma de ondas sísmicas, que son los sonidos que escuchamos. Básicamente el glaciar se pasa la noche rompiéndose por dentro. Lo que antes era un misterio aterrador, ahora lo entendemos como el lenguaje de un glaciar bajo un estrés extremo. Pero no todo en el Everest se puede explicar tan fácilmente. Además de los sonidos, hay muchísimos relatos de luces extrañas e inexplicables. Alpinistas y gente en los valles cercanos han dicho ver luces parpadeantes o esferas luminosas moviéndose en las laderas de la montaña, en sitios donde es imposible que haya nadie. Estos avistamientos son mucho más difíciles de documentar que los ruidos y no tienen una explicación científica clara. Algunos dicen que podrían ser fenómenos eléctricos, como los fuegos de San Telmo, otros que son cristales de hielo en la atmósfera reflejando la luz de una forma extraña, y por supuesto, están las teorías más paranormales que las conectan con las leyendas del Yeti o con las energías espirituales de la montaña sagrada. A diferencia de los crujidos del hielo, las luces fantasma del Everest siguen siendo un misterio, un recordatorio de que, aunque la ciencia pueda explicarnos algunos de sus secretos, la montaña siempre se guarda a otros en la sombra. Todos sabemos que el Everest es la montaña más alta del mundo, su altura oficial es de 8.848.86 metros, y sabemos que sigue creciendo milímetros cada año por el choque de la placa india contra la placa euroasiática. Pero, ¿y si te dijera que esa no es toda la historia? Hay un misterio geológico menos conocido. El Everest está creciendo más rápido de lo que la tectónica por sí sola puede explicar, y la razón es una fuerza invisible y sorprendente. Investigaciones recientes han descubierto que hay un segundo mecanismo que le está dando al Everest un empujón extra. A unos 75 kilómetros de distancia, el río Arun se abre paso excavando uno de los cañones más profundos del mundo. Durante miles de años, este río ha estado erosionando y llevándose cantidades gigantescas de roca, y al hacerlo le ha quitado un peso enorme a la corteza terrestre de esa zona. Este proceso ha provocado un fenómeno llamado rebote isostático. Imagínate que pones algo pesado sobre un colchón, se hunde. Si quitas el peso, el colchón vuelve a subir, pues algo parecido pasa aquí. Al quitar millones de toneladas de roca, la corteza terrestre que flota sobre el manto semilíquido de la Tierra ha empezado a rebotar hacia arriba. Este levantamiento no solo afecta al cañón del río, sino a toda la región, empujando los picos cercanos, incluido el Everest, hacia el cielo. Algunos estudios estiman que este rebote ha contribuido de forma significativa a la altura actual del Everest.
Este descubrimiento nos enseña que la altura del Everest no es solo el resultado de un choque de continentes, sino de un baile delicado entre la erosión y el rebote. Es un sistema vivo, donde un río a kilómetros de distancia influye directamente en el pico más alto del mundo. El Everest no es una roca estática, sino una montaña en constante evolución que sigue creciendo impulsada por secretos geológicos que apenas empezamos a comprender. Así que, como ves, el Everest es mucho más que una montaña. Es un libro de historias sin terminar, un laboratorio psicológico al límite, un escenario de dilemas morales y un gigante que literalmente sigue creciendo. Cada misterio nos muestra una cara distinta del Everest, nos enseña que no es solo un reto físico, sino también un enigma histórico y una maravilla geológica. Y a pesar de nuestros satélites, de toda nuestra ciencia y de los cientos de expediciones que recorren sus rutas, el Chomolungma sigue guardando sus secretos. La cámara de Irvine sigue perdida, la naturaleza de las presencias fantasmales sigue siendo un debate, y las consecuencias de su conquista comercial siguen sin resolverse. Al final, el monte Everest nos da una lección de humildad, nos recuerda que por mucho que creamos saber, siempre habrá misterios congelados en sus laderas esperando, y mientras existan nos seguirán llamando, no solo para conquistarlos, ¿no?, sino para intentar comprenderlos. Gracias por acompañarnos en este viaje a los enigmas del techo del mundo. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios cuál de estos misterios te ha parecido más fascinante. Nos vemos en la próxima exploración de lo desconocido.